Sintonizas Dinamis Radio. La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mas yo, por la abundancia de tu gracia, entraré en tu casa. Es un regalo, es un privilegio, es un tesoro que no tiene precio. Esa relación que Dios el Padre quiere tener con nosotros. Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, para que nuestro Señor Jesucristo, Él nos salve, nos atrae, nos acerque de nuevo a Dios el Padre. En la persona de Jesucristo podemos ver, aprender, podemos tener todo lo que el ser humano necesita. Al fin y al cabo, todo lo que nosotros necesitamos lo encontramos en Jesucristo. Ese amor que Él nos tiene. Importante no es tanto el amor que nosotros le tenemos a Él, porque nuestro amor a Él es solo un reflejo, como un espejo del amor que Él tiene a nosotros. El apóstol Juan nos sabía muy bien y él dijo: déjanos amar, porque Dios primero nos amó a nosotros. Él tomó la iniciativa, Él nos amó con ese amor eterno, como dice el profeta Jeremías 31, versículo 3. Te ha amado con un amor eterno. Una persona que tiene una vida continua, una vida cercana al corazón de Dios. Porque eso es, al fin y al cabo, la oración. No es solo lo que dices, tampoco cómo lo dices. Oración es un tiempo que tú has reservado para el Señor. En ese tiempo habrá momentos donde vas a llorar. En ese tiempo habrá momentos donde solo lees la Biblia. En ese tiempo habrá momentos donde estarás silencio
delante del Señor. En otro momento vas a derramar tu corazón. Pero en todo momento Él está cerca con nosotros. Oración. Es impresionante el poder que tiene la oración. En esta tierra no hay nada que no se puede cambiar con oración. Todo puede cambiar por oración. Al que ora, nada le es imposible. Una persona que de verdad ora, lucha, clama, busca, toca, abre la puerta para algo que tenga en su corazón, nada es imposible. La oración tiene un poder impresionante. Pero la oración que cambia las situaciones proviene de tu relación con el Señor. La relación con Dios el Padre, ese amor, ese cariño, ese respeto, esa cercanía. La oración se alimenta de tu relación con el Señor. Por eso, tu oración solo tendrá tanto poder y autoridad como tienes intimidad y conocimiento en la soledad con el Señor. Dios el Padre es omnipotente. Jesucristo es omnipotente. El Espíritu Santo es omnipotente. Y tú y yo, en dependencia del Señor, le podemos preguntar todo lo que sea. Porque Dios el Padre siempre te contesta a tus oraciones de tres formas. Siempre que tú le pidas algo al Señor, o Él te dice sí a lo que le has pedido, o Él te dice no, o Él te dice todavía no. Pero siempre derrama tu corazón. Comparte tu dolor. Comparte tus necesidades con el Señor. Aquí en Lucas 11 hemos leído cómo Jesucristo estuvo orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de los discípulos dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan le enseñó a sus discípulos. Juan nunca pudo enseñarle a sus discípulos como lo enseñó Jesucristo. Probablemente la persona que aquí en Lucas 11:1 le preguntó a Jesucristo: Señor, enséñanos a orar, probablemente era Andrés, porque de los 12 apóstoles, el único de los apóstoles al principio que conocía a Juan y estuvo cerca de él, fue un discípulo de Juan, fue Andrés, el hermano del apóstol Pedro, que en Lucas podemos ver capítulo 5, Mateo 4, pero también en Juan capítulo 1. Andrés fue el que acercó a Simón, lo que llamado Pedro, al Señor Jesucristo. Fue Andrés el que le dijo: ven, hemos encontrado a alguien, quiero que le oigas. Y Andrés estuvo presente cuando Juan, en el desierto, bautizando allí en el Jordán, él predicaba, él tenía discípulos. Pero cuando un día, en esa fila grande de personas que se iban a bautizar, en esa fila había uno que cuando Juan se dio la vuelta, él le miró a los ojos y dijo: no, yo no te puedo bautizar, porque yo necesito ser bautizado por ti. Y ese hombre dijo: déjalo ahora, es necesario cumplir toda la justicia de Dios. Cuando ese hombre fue bautizado, que no lo necesitaba, porque el bautismo de Juan era el bautismo de arrepentimiento de los pecados. Pero ese hombre no hizo, o mejor dicho,
no le era necesario hacer lo que hizo, pero lo hizo. En tu vida, en mi vida, también algunas veces hay cosas que normalmente no es necesario, pero tenemos que hacerla por amor al próximo. Pero cuando ese hombre salió de las aguas, los discípulos de Juan, seguramente también Andrés, estuvieron presentes. Cuando ese hombre salió de las aguas, levantó su vista al cielo, sus manos, oró. Dice Mateo 3:16, Marcos 1 y Lucas 3:21, que los cielos le fueron abiertos. Eso es vivir bajo la gracia, cuando el cielo te abre las puertas, las ventanas. En una religión, la religión intenta abrir desde la tierra los cielos. La gracia es cuando los cielos se te abren a ti. Andrés era uno de los discípulos y probablemente aquel que en Lucas 11:1 dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué los discípulos le dijeron a Jesucristo: enséñanos a orar? Ellos podían observar una cosa, que luego 35 veces lo podemos leer en los 4 evangelios, como Jesucristo estaba orando. Él oró toda la noche un día, Lucas 6:12. Él se levantaba muy temprano a orar, Marcos 1:35. Él oraba 40 días, 40 noches, Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4. Pero los discípulos solo podían observar una cosa, que Jesucristo se retiraba mucho tiempo para estar con su Padre, como Él le llamó. Jesucristo habló de Dios el Padre 170 veces. En los 4 evangelios, Jesucristo habló 170 veces. Mencionó al Dios el Padre. Los discípulos observaban a Jesucristo, que Él permanecía mucho tiempo a solas con Dios el Padre. Pero cuando Él salía de ese lugar, Él tenía una autoridad, una fuerza, un poder, que hasta entonces nadie en esta tierra tuvo ese poder. En un poco instante, Él echaba a los demonios fuera. Con una palabra, paraba los vientos, las olas. El que ora mucho en la intimidad con Dios, en público, con una corta, precisa oración, puede cambiar todo. Los discípulos observaron eso. Jesucristo, en público, oraba corto y preciso. Mejor dicho, Él daba órdenes, pero Él cultivaba una relación con Dios. ¿Sabes, querido? Cuando tienes una relación con el Señor, y sabes, querido oyente, mire, con la mano al corazón, yo conozco el honesto esfuerzo, gente buena, amable, muy respetuosa, que intenta de una u otra forma tener contacto con Dios, acercarse a Dios, pero no le funciona. ¿Por qué no? Porque tenemos que saber una cosa. No fuimos nosotros los que buscaron al Señor. Él vino a buscarnos a nosotros. En toda religión, el ser humano busca a Dios. Pero con los cristianos es al revés. Es Dios el que nos busca a nosotros, a través de la persona de Jesucristo.
Y, querido oyente, si de verdad quiere tener contacto, si de verdad quiere tener una relación, una conversación con el único Dios verdadero, el creador del micro y del macrocosmos, tiene que saber una cosa, querido oyente, que el creador eterno, Él tiene un hijo. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesucristo, nuestro Señor, Él se convirtió en el camino hacia el Padre, en la puerta hacia el cielo. Y todo lo que Dios el Padre quiere hacer, solo lo hace a través de su Hijo Jesucristo. Por eso, si quiere tener de verdad una relación con Dios el Padre, solo va a funcionar a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Si usted pone su vida, su corazón, si usted le dice a Jesucristo, de lo profundo de su corazón le dice, Señor Jesús, te necesito. Necesito que tú me perdones. Necesito que tú me ayudes. Y te pido, Jesucristo, que tú me salves. Ayúdame, Señor. Y yo pongo mi vida en tus manos, Señor. ¿Sabe, querido oyente? Si hace esta oración de lo profundo de su corazón, le prometo que Jesucristo le va a ayudar, le va a perdonar y le va a librar de todos los pecados, de todos. Porque solo Jesucristo nos puede salvar. Solo Jesucristo nos quiere salvar. Y cuando los apóstoles observaban a Jesucristo, ellos observaban que Él pasaba mucho tiempo con Dios el Padre. Pero cuando salía de ese tiempo, ellos no sabían exactamente lo que hacía el Señor ahí, pero cuando salía de ese tiempo, tenía una fuerza, tenía una autoridad, tenía un impacto sus palabras, que ellos llegaron a la conclusión, Señor, enséñanos a orar. ¿Sabes qué es gracioso, querido oyente? Que Jesucristo a sus discípulos nunca le enseñó a predicar. Tampoco le enseñó a echar demonios fuera. Y tampoco le enseñó cómo hacer milagros. Porque todo eso, la autoridad, el poder sobre los demonios, la autoridad para cambiar cosas, situaciones, momentos, la autoridad para predicar que la palabra de verdad toque los corazones. Todo eso proviene, nace y descansa en esa relación íntima que uno tiene con el Señor. Por eso Jesucristo no le enseñó a sus discípulos en primera línea a predicar, pero sí le enseñó a orar. Porque todo lo que nace de la oración, de la relación con Dios, eso es lo que sobrevive, lo que vence al mundo y lo que trae fruto. Todo, querido oyente, todo lo que nace en la oración sobrevive el mundo, todo. Por eso los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar.
Y Jesucristo mismo nos enseñó a orar. Porque Él nos dio promesas. Él nos dio promesas que Dios el Padre iba a contestar nuestras oraciones. Y querido oyente, no desmayes. Sigue orando por esa cosa. O déjame explicarlo de otra forma. Todo ser humano en este momento tiene una, probablemente dos cosas, o a lo mejor tres, pero más no. Todo ser humano tiene una cosa que en este momento tiene que ser solucionada. El día que uno descubre que todo es posible en la relación, en la oración con el Señor, te prometo que tu vida va a cambiar. Porque cuando uno ora verdaderamente, I mean real, de verdad. Uno no ora por 20, 30 cosas. Cuando uno tiene una necesidad en su corazón, ora tan insistentemente hasta que recibe la confirmación en su corazón que las cosas van a cambiar. Me han preguntado, pastor, ¿hasta cuándo tengo que orar por una cosa? Yo te aconsejo, tienes que orar por esa cosa que es una carga, una espina, un dolor, una desesperación, un temor, una necesidad. Sigue orando en el poderoso nombre de Jesucristo. No desmayes. Sigue. Sea de día, sea de noche. Sea en el trabajo, sea donde sea. Abre tu boca y yo la llenaré, dijo el Señor. En Salmos 81:10. Sigue orando en el nombre de Jesús. En algún momento habrá un rompimiento. En algún momento algo en el mundo espiritual sucede que muchas veces desconocemos por qué. Sigue orando por tu casa. Sigue orando por tu matrimonio. Sigue orando por tus hijos. Sigue orando por tu descendencia, por tu trabajo. Porque en algún momento viene algo sobre tu corazón que tú percibes. Ahora lo he recibido en mi corazón. Porque según Marcos 11, versículo 24, antes que tú recibas ese milagro, vamos a decir financiero, antes que tú recibas ese milagro en tu cartera, vas a recibir ese milagro en tu corazón. Porque cuando uno ora y recibe esa paz, esa confirmación en su corazón, ahora lo he recibido, antes o después vendrá. El Señor nos da promesas que siempre que oremos, cosas suceden. Juan 15, versículo 7, donde el Señor nos habla de la vid, de la pureza, de la limpieza, del temor de Dios, de la santidad. Y dice, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros. Cuando uno está lleno con su presencia y con su palabra, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En griego dice, os sucederá. Oración tiene un poder impresionante. Y querido oyente, de verdad, honestamente, le habla un hombre. Esta noche, no sé por qué, pero a la 1:45 me desperté. Cuando yo me despierto de noche,
si me despierto, porque normalmente duermo como una momia. Pero si yo me despierto, no enciendo la tele, ni tampoco el teléfono para ver WhatsApp o Facebook o Netflix o whatever. No. Me despierto y me voy directamente a leer la Biblia, porque la lectura de la Biblia alimenta mi oración. El leer la Biblia me inspira a orar. Un hombre mayor que ya se fue con el Señor, yo tuve el privilegio de encontrarme con él. Él tenía 92 años y él me dijo: ¿sabes, Juan? Cuando tú lees la Biblia, o mejor dicho, cuando tú oras, tú hablas con Dios. Pero cuando tú lees la Biblia, Dios habla contigo. Por eso, cuando uno ora, y como dije, le está hablando a un hombre de continua, profunda cercanía, oración, en la intimidad, en la noche. Porque me han dicho: pastor, pero no tiene que dormir bastante. La verdad, sí, uno necesita bastante dormir. Tienes razón. Pero te voy a decir una cosa. No te sirve bastante dormir si no tienes bastante tu corazón lleno con la gracia y la presencia de Dios. Y yo me he dado cuenta, para mí, yo no digo para todos, para mí me he dado cuenta que mi mejor tiempo de oración es en las noches, en la soledad, en el silencio, en la oscuridad. Ahí estoy en la comunión con Dios, en verdadera, profunda, en verdadera presencia de Dios. Porque sabe, querido oyente, en todas las religiones hay buenos dichos, buenas cosas que dicen, pero nadie puede vivir, como dijo el profeta Elías y su discípulo Eliseo: así dice el Señor, en cuya presencia estoy. Imagínate, en la presencia continua de aquel que resucitó entre los muertos. Jesucristo ha resucitado. Él está aquí, Él está con nosotros. Y cuando uno vive en esa profunda relación con Dios, querido oyente, hay una fuerza, hay un poder, hay una autoridad. Es impresionante lo que Dios pone en nuestras manos cuando nosotros tenemos una profunda relación con Él. Él dice en Juan 15:7 que si yo me alimento de su palabra, disfruto de su presencia, dice: pedid todo lo que quieras y os será hecho. Algunos dirán: esto suena como, no, esto es imposible. No, querido, nada es imposible. Y en griego dice: si permanecéis en mí y en mis palabras. ¿Has oído? Primero en el Señor, segundo en su palabra. Porque los fariseos, Jesucristo le dijo a ellos: vosotros escudriñáis las Escrituras porque pensáis encontrar en ellas vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Sabes? Es la Escritura que nos lleva a la presencia, y es la presencia que nos alumbra la Escritura. Pedid y os sucederá. ¿Sabes, querido oyente? Mire, el día que usted descubra que su oración puede cambiar todo, le prometo que habrá un hambre y un deseo de estar a solas con el Señor. La gracia de Jesucristo
esa gracia con cual Él nos sacia, como dice el Salmo 90. Como dice en Hechos 6:2, Esteban, lleno de gracia. Querido oyente, déjate llenar con la gracia, el poder de la gracia. En esa gracia de Jesucristo, como dice primera carta de Timoteo 1:14, está el amor y la fe. Y cuando uno ora insistiendo, porque hay promesas para los que oran. Lucas 18, ¿no hará Dios justicia a los que claman de día y de noche? ¿No le harás Dios justicia a sus escogidos? Os digo que pronto le hará justicia. Pero ¿quieres oír una cosa graciosa, querido oyente? Para que Dios te haga justicia, primero tiene que darte la gracia, porque no hay justicia sin la gracia. Desde que vino Jesucristo a la tierra, la justicia solo viene por la gracia. Y para que el Señor te haga justicia, Él te llena con la gracia. Y querido oyente, ponga, por favor, toda su confianza en la gracia. Ponga toda su familia bajo la gracia de Jesucristo. Proclame la gracia de Jesucristo sobre toda su casa. La gracia. Todo puede cambiar, querido oyente, por el poder de la gracia de Jesucristo. Imagínese el poder de la gracia de Jesucristo, que cuando el apóstol Pablo, que escribió aproximadamente 14 cartas, epístolas en el Nuevo Testamento, cuando él ora, el Señor Jesucristo desde el cielo a la diestra del Padre le dice a Jesucristo le dice al apóstol Pablo: mi gracia es todo lo que necesitas. En la gracia de Jesucristo está todo lo que necesitamos. Proclama la gracia sobre esa situación. Pon toda tu confianza en la gracia de Jesucristo. Mas yo, por la abundancia de tu gracia, entraré a tu casa, dice el salmista. Hay promesas sobre las personas que oran. Dice el Señor en Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que oréis y pedís, creed que ya lo habéis recibido y os vendrá. Muchas veces lo que pedimos es como cuando tú pides algo en un Telepizza o en Amazon. Tú lo pides y te viene un correo electrónico de confirmación. Eso es la paz. ¿Y entonces qué haces? Esperar. Querido oyente, hay que saber esperar en Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora y su momento. Y muchas veces tu fe se adelanta al tiempo de Dios. Sigue orando, todo va a cambiar, todo va a cambiar. Otra promesa del poder de la oración, donde Jesucristo nos anima a orar, lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, cuando dice el Señor que todo lo que pediremos en su nombre, al Padre se lo pedimos en el nombre de Jesús. Jesucristo lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Tengo una buena noticia. Para que Jesucristo pueda glorificar a su Padre, le es necesario cumplir lo que tú le has pedido.
Jesucristo no se glorifica en oraciones que no se cumplen, sino solo en oraciones que se cumplen. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo, lo haré. Impresionante. Lo haré. Y dice el versículo 14, si algo me pedís en mi nombre, yo lo haré. O como dice en griego, y si en este momento no existe en tu vida, yo lo voy a crear por ti. Oración tiene un poder impresionante. En Mateo 21, versículo 22, nos da el Señor esa promesa. Todo lo que pediréis en oración, con anhelo y con pasión, todo lo que anheláis en la oración, oración sin pasión es muerto. La oración se nota. Cuando alguien de verdad ora, se percibe el corazón de la persona. No son como Mateo capítulo 6, las palabrillas de muchos que oran sin pensar, sin sentir. Una persona que de verdad ora es como la mamá de Samuel en 1 Samuel capítulo 1, que ella oró de lo profundo de su corazón. Sus labios se movían. El sumo sacerdote de lejos vía y pensaba que estaba emborrachada. Y dijo, vete a casa con esa resaca que tienes. Y ella dijo, no. De lo profundo de mi amargura, de mi necesidad, estoy orando. Oración que no requiere pasión, seguramente no se va a cumplir. Porque cuando tú necesitas algo, el cielo lo percibe que tú lo quieres. Porque si tú traduces este versículo y todo lo que anheláis de lo profundo de vuestro ser, todo lo que anhelas profundamente, créelo y lo recibiréis. El Señor ha dado promesas impresionantes. Mateo 7, versículo 7. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Sabías que esa palabra buscad y hallaréis, esa palabra buscar en griego significa salir de lo normal? Querido, si tu búsqueda no requiere que salgas de tu horario normal, de tu zona de confort normal, si no requiere un paso más allá, no hay ninguna pasión en esa oración. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Pregunta. ¿Qué harías si tu hija, tu hijo, de repente tiene una enfermedad, cáncer o algo? ¿Qué harías? Yo te digo lo que harías. Todo. Tú harías todo para que seas salva y sanada. Ese es el empuje, esa pasión que algo cambie. Y yo muchas veces veo falta de verdadera inquietud para que las cosas cambien. El Señor dijo que tenemos que orar continuamente. Insistid. Mateo 7:7. Insistid, dice en griego. Insistid en pedir. ¿Por qué? Porque se os dará. Tranquilo, antes o después las cosas se cumplen. Insistid en buscar. ¿Por qué? Porque antes o después lo encuentras.
Insistid llamando a la puerta. ¿Por qué? Porque antes o después se os abrirá. Mateo 7, versículo 8. Y ahora oye esto. Porque todo aquel que constantemente pide, recibe. Y el que constantemente busca, encuentra. Y el que constantemente toca la puerta, se le abrirá. Permanece pidiendo. Permanece pidiendo. O como dice la traducción Kadosh, yo mismo os digo, permanezcan pidiendo y se os dará. Permanezcan buscando. Esa palabra, cuando dice en español, llamad a la puerta, esa palabra kroyo, en griego, kroyo, significa dar porrazos hasta que la puerta sea destruida. Tú tienes que decirle al Señor, o me abres o te arranco la puerta. Cuando tú percibes, y mire, querido oyente, mire, te doy un consejo. O mejor dicho, me han preguntado, pastor, pero yo ¿cómo sé que algo que yo tengo en el corazón, Dios el Padre lo quiere cumplir? Es muy fácil, mire. Cuando tú tienes algo en tu corazón y tú te acercas al Señor, atención a lo que voy a decir ahora. Su cercanía purifica tus oraciones. Su cercanía purifica tus motivaciones. Por eso, cuando una persona conoce al Señor y se acerca al Señor, algunos dirán, pastor, pero ¿cómo sé que lo que yo quiero, Dios también lo quiere? ¿Sabes cuál es el secreto? Es tu relación con Él. Porque cuando tú vives con Él, Él te lo deja sentir. Oíste esto. Él te lo transmite. Esto sí, esto no. Es muy, como dicen los niños en Alemania, es muy pupiniki. Es muy fácil. No es nada difícil. Él te lo deja sentir. ¿Y sabes qué? Déjame darte ejemplo para terminar. De un hombre que era impresionante. Atención. Y querido oyente, tienes que orar específicamente. Pídele a Dios el Padre justo el trabajo que tú quieres. Y Él, según Efesios 3:20, te dará más de lo que pides. Pero tiene que ser específicamente. David. Y déjame terminar con el ejemplo de David. David era impresionante, rey David. Corazón le encantó a Dios el Padre. En un momento, en 2 de Samuel 2:1, podemos leer cómo él pregunta específicamente. David recibió justamente lo que preguntó, más no. Él dijo, ¿subiré yo a alguna de las ciudades? Y Dios dice, sí. Sí, pero ¿a dónde? A Hebrón. Señor, pero ¿por qué no me lo dices antes? Y Dios el Padre le hubiera contestado, ¿por qué no me has preguntado? John Wesley, en su biografía a los 87 años, dice que Dios solo te dice lo que le preguntas. Clama a mí y yo te responderé. Si no le preguntas, Él no te lo dice. Tú tienes que preguntarle. El Señor te contesta justamente lo que quieres. Las preguntas, no más ni menos. 2 Samuel 2:1. Después de estas cosas aconteció que David consultó al Señor diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor dijo, sube. Y David contestó, ¿a dónde quiere que suba? Y él le dijo, a Hebrón.
El Señor siempre te contesta. Lo mismo sucedió en 1 de Samuel, o 1 Samuel 23, 9 al 12, que aquí, por primera vez, David le dijo al sacerdote, Abiatar, oye lo que dijo, tráeme el efod. El efod era la vestidura de los sacerdotes. ¿Sabes que David no era de la tribu de Levi, de donde venían los sacerdotes? Él venía de otra familia, de la tribu de Judá. Pero oye una cosa, es como hoy en día, con ministros, pastores, o los títulos que algunos se dan. El sacerdote tenía el ministerio, pero David tenía la relación. El sacerdote tenía la ropa, pero David tenía el favor de Dios. Los títulos no te ayudan nada si no tienes relación con Dios. Y en 1 Samuel 23, la primera vez, donde David dice, tráeme el efod. ¿Sabes qué? David se vistió con lo que era prohibido. Él era prohibido. Esto es un mensaje a todos los legalistas, a todos aquellos religiosos, entre comillas, cristianos que dicen que son cristianos, que siempre están hablando del pecado. Esto no está permitido y esto no está permitido. Claro, a ti no está permitido, porque no tienes relación con Dios. Pero David tenía relación con Dios. Y él hizo lo que estaba prohibido, ponerse la ropa. Cuando tú tienes una profunda, santa, temorosa, cercana, amorosa, cariñosa relación con Dios, Él te permite a ti lo que a otro no le permite. Tú dirás, imposible. Claro que lo digas, porque no tienes idea. Primera de Samuel capítulo 30, versículos 7 y 8. También ahí, David de nuevo se pone el efod que no le correspondía. Dijo, Señor, ¿quieres que persiga aquí a los amalequitas? Y el Señor dijo, sí, persíguelos. ¿Perseguiré yo a los amalequitas? Y el Señor dijo, David dijo, ¿podré alcanzarle? Es interesante que ahora David había aprendido que Dios solo contesta a las cosas que le preguntas. Y David ya dijo, ah, sí, pues espérame. Primero, ¿quieres que le siga a los amalequitas? Y segundo, ¿podré alcanzarlo? Y el Señor dijo, síguelos, porque ciertamente lo alcanzarás y cierto librarás a los cautivos. Y en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 19, de nuevo, él consulta al Señor. Señor, iré yo contra los filisteos. ¿Lo vas a entregar en mis manos? Y el Señor dijo, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Y en 2 Samuel 5, 23, de nuevo, 3 versículos después, y consultó David al Señor y le respondió, y oye lo que dice el Señor, no subas, sino arrodéalos. Aquí el Señor le dio instrucciones muy específicas. Y podemos leer en 1 Samuel 23, 9, 1 Samuel 37, 2 Samuel 2, 1, 2 Samuel 5, 19 y 2 Samuel 5, 23, que David consultó al Señor. ¿Cuándo la última vez la has consultado tú al Señor? 5 veces lo hizo David. ¿Sabes cómo yo lo hago? Cuando yo no estoy seguro de una cosa,
yo lo hago así. Yo le digo, Espíritu Santo, mira, me encantaría hacer esto y esto, pero solo si tú me lo permites. Si tú me lo permites, Señor, si tú me ayudas, me encantaría hacerlo. Y le digo, Señor, dime por favor si quieres que yo lo haga. Eso es consultar al Señor. No es nada religioso, como algunos que se montan ahí un chiringuito. Tengo que hacer un tabernáculo. Por favor, guys, come on. De un extremo religioso al próximo extremo religioso. Consulta al Señor. Él te lo dirá. Y si Él te dice sí, te doy un consejo. No dejes de orar. No dejes de orar. Porque oye esta promesa de Jesucristo. ¿No hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Os digo que pronto, por su gracia, le hará justicia. Dynamis Radio, aquí con vosotros, Pastor Juan Cano. Las líneas están abiertas. Si tienes una pregunta, una necesidad, si necesitas un rompimiento, si necesitas oración, llama ahora al 912-88-2200. Repito, 912-88-2200. Repito, si necesitas oración, llama ahora al 912-88-2200. Y quiero deciros, queridos, que tengo 10 entradas para el día 1, este evento evangelístico con Nick, este hombre que nació sin piernas, sin brazos. Si tú quieres participar en este sorteo, 10 entradas, que cada una vale entre 22 y 27 euros. Si tú quieres participar en estas entradas, llama ahora al 912-88-2200 y da tu nombre. Si deseas recibir este mensaje sobre insistid en pedir, envíame un mensaje 629-614-174. Repito, 629-614-174. Y en pocos momentos de nuevo con vosotros, Pastor Juan Cano.